Vamos a hablar hoy de un tema que es muy importante entender por estos días de Semana Santa que celebra el pueblo cristiano. Generalmente presentan películas por la televisión, pero hoy queremos hacer un estudio de este capítulo y entender qué es el Cordero Pascual, por qué Jesús es el Cordero de la Pascua. Y vamos a hacer un paralelo entre el Cordero de la Pascua y Jesús. Dice en el capítulo 1 del Evangelio de Juan, en el versículo 29, que el siguiente día vio Juan a Jesús que venía a él. Y dijo, he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Jesús es el Cordero que quita el pecado del mundo. Entonces vamos a hacer un paralelo. Vamos a ver por qué Jesús es el Cordero. ¿Qué decía en el versículo 1 del capítulo 12 que leímos? Habló Jehová a Moisés y a Aarón en la tierra de Egipto diciendo: este mes os será principio de los meses para vosotros, este será el primero en los meses del año. Lo primero que dice ahí Dios es que ellos podían empezar a contar desde ahí. El calendario judío es diferente al nuestro. No quiero complicarme demasiado con esto, pero hay algunas cosas que necesitamos entender para poder ver por qué Jesús tenía que ser sacrificado de determinada manera y en determinado tiempo. Entonces, el cordero, ¿los corderos dónde nacen? ¿En dónde nacen los corderitos? ¿Dónde nació Jesús entonces? ¿Qué es un pesebre? Un establo es diferente de un pesebre, porque es que a veces uno tiene idea de que el pesebre es todo este lugar donde guardan los animales, ¿sí? Pero dice que pesebre es una caja abierta que contiene alimentos y follaje para el ganado. O sea que dentro de la pesebrera, donde están los animales, hay una caja abierta, bajita generalmente, y está llena de paja, y además a veces colocan la sal para los animales. Cuando está eso bien ordenado es de esa manera. Entonces, el pesebre, en esa cajita llena de paja, fue donde colocaron a Jesús después que nació. Había los animales, sí, alrededor, pero en esa cajita fue que colocaron a Jesús para que se calentara ahí entre la paja. Por eso hacen el pesebre las personas y colocan los animales alrededor y hacen un lugarcito ahí donde meten al niño después el 24, según ellos. Pero el pesebre es esa caja. Entonces ya tenemos la idea. La pesebre era amplia y una cajita donde hay paja, y ahí fue donde colocaron a Jesús. Los corderitos nacen también ahí, y todo lo que se va a hacer con el cordero, lo que se hacía en la Pascua con el cordero, tenemos que aplicárselo a Jesús y ver si eso se cumple. Ayer veíamos a Adán y Jesucristo. El tema era el postrer Adán, el segundo Adán, y todas las cosas que tenía Adán también las tenía Jesús. Pero hoy vamos a comparar entonces al corderito ¿con quién? Con Jesús. Si dice que los corderos nacen en los pesebres, o en las pesebreras mejor, Jesús nació también ahí en ese lugar y lo pusieron en la cajita. Parece que eso no tuviera importancia, pero véanlo de esta manera. El Antiguo Testamento,
todo es sombra de lo verdadero, o sea, del nuevo, de lo que había de venir. Cuando habla, por ejemplo, la escritura de la tierra prometida, que era la tierra de Canaán, que fluía leche y miel, está hablando o está comparándolo con la tierra o el reino prometido para nosotros. A la tierra prometida no entraban los incrédulos, por eso no entraron sino dos. ¿Sabían eso? Solamente dos entraron de los que salieron de Egipto. Y fueron los dos que creyeron, que fueron a mirar, a ver la tierra, y que creyeron que sí se podía recibir porque Dios lo había dicho. En el transcurso de los 40 años, lo que sucedió fue que toda la generación que salió, excepto dos hombres, murieron. Y la generación se fue cambiando. Cuando entran a la tierra prometida, solamente Josué y Caleb, con todo el resto del pueblo que había nacido durante ese tiempo, recibió la tierra. Los dos hombres que habían creído a Dios. Así también es en el reino de los cielos. Los que no crean no pueden entrar en el reino de los cielos. Por eso todo eso, ¿qué? Es la sombra de lo verdadero. Aquí, lo que le hacían al Cordero, tenían que hacérselo a Jesús. Él nació en un pesebre o en la pesebrera y lo pusieron ahí a que se calentara, y para que pudiera suceder eso, Dios tuvo que mover mucha gente, pero tenía que cumplirse la palabra. Por eso es que escrito está que en Jesús se cumplen las escrituras, o sea, todo lo que las escrituras dicen tenían que cumplirse en él. Ayer hablábamos de cómo la escritura tiene como tema principal la salvación. ¿Y el protagonista es quién? Jesús, Jesucristo. En el antiguo el Mesías prometido, en los evangelios Jesús manifestado, y en las cartas de Pablo y en Apocalipsis Jesús glorificado, exaltado. Pero el protagonista siempre es Jesús. Siempre va a haber muchas comparaciones, así como en el pan de vida, también se puede hacer lo mismo. Por eso a veces usamos la expresión el maná. Jesús el maná. ¿Por qué Jesús el maná? También se podría hacer lo mismo que estamos haciendo hoy. En Lucas 2:7 es donde aclara cómo nació Jesús. Y en Éxodo 12 habla sobre la Pascua. Pero entonces podemos ver la siguiente para poder ver otro principio, otra situación que tenía que cumplirse en Jesús. Conforme leía hace un momento, a partir de ese día que se celebraba la Pascua, que Dios estableció como recordatorio de la salida de Egipto, la Pascua se estableció para recordar la salida del pueblo de Israel de Egipto, donde fue esclavo durante ¿cuántos años? 430 años. Ese día entonces, Dios dice que a partir de ahí va a contar los meses, y el primer mes del calendario religioso de los judíos va a ser Nisan. Entonces, a partir de ahí empiezan a contar. Si Egipto significa el mundo, también podemos nosotros empezar a contar desde el día en que nosotros recibimos a Jesús, y empezamos a contar desde ahí. ¿Saben por qué? Porque todo lo que hicimos de ahí para atrás, con una naturaleza pecaminosa carnal, todas esas obras se llaman muertas, no sirven. Porque las obras que se hacen con naturaleza pecaminosa carnal, por muy buena intención que nosotros consideremos, siempre eso tiene un interés de por medio. Y decíamos un ejemplo sencillo alguna vez, que la persona que en una panadería le da el pan al joven que vive en la calle, se lo da
para que se quite de ahí, para que se vaya, porque le está haciendo mal espectáculo ahí al negocio, porque está produciendo mal olor, pero no le está dando el pan. ¿Por qué? Por amor. Porque eso, siempre que una persona tiene naturaleza pecaminosa carnal, lo que haga siempre es con un interés de por medio. Sacados del mundo. El mundo es allá afuera, las personas que viven disfrutando, como les decía ayer, del buffet que tiene el príncipe de este mundo. Ayer hablábamos que nadie obliga a nadie, que todos tenemos poder de decisión y que las personas no son tentadas por el enemigo, sino que son tentadas de su propia concupiscencia, la naturaleza de pecado. El enemigo es la excusa, porque así como Adán le echa la culpa a Eva y Eva le echa la culpa a la serpiente, desde que haya quien echarle la culpa a todo el mundo queda bien. Entonces, el buffet de allá afuera está montado, ¿sí? Pero a mí nadie me obliga a tomar de eso. Y el enemigo trabaja en algo que decíamos ayer, que lo voy a hacer aquí porque creo que para los que no estaban es necesario entender. Se me perdió el marcador. Aquí está. Gracias. ¿Se ve? El hombre es hecho a imagen y semejanza de Dios, y el hombre tiene ¿qué? Espíritu. Voy a escribir con minúscula. Tiene un alma y tiene un cuerpo. Cuando las personas están perdidas, o sea, muertas espiritualmente, esto está oscuro. Adán tenía vida, y mientras tenía vida, él se relacionaba con Dios, porque Dios habla ¿a qué? A nuestro espíritu, al espíritu del hombre. Cuando éste muere, entonces aquí, cuando está perfecto, el espíritu tiene el dominio sobre el alma y el alma sobre el cuerpo. Cuando éste muere, toma el dominio del alma. Entonces, el enemigo trabaja aquí. Cuando hablo del buffet que hay afuera, es porque todo está montado allá y estas personas aquí tienen voluntad, tienen sensibilidad o emociones, y tienen inteligencia. ¿Cómo se ve mejor? ¿Así? ¿Me la aprendes, por favor? Entonces, el enemigo trabaja aquí. Por eso es que lo que hace es que a la mente el enemigo le da los malos ¿qué? Pensamientos a través de los sentidos sensoriales, o sea, los sentidos que tenemos, percibimos las cosas que hay ahí. A través de los ojos, ¿recuerdan lo que hablábamos del proceso para pecar ayer? A través de los ojos. Entonces, así como Eva, y vio que el fruto era agradable a la vista. Entonces lo primero que ve es, está viendo en televisión y no hay nada que ver, pero de pronto aparece un canal con pornografía. Entonces está parte del buffet del enemigo también en televisión. Entonces al primero como que no lo pasa, como que lo pasa, pero le da la vuelta y vuelve y juega, y mejor se queda en ese porque ya se contaminó y ya le dijo, mire, eso está bueno. Entonces el enemigo trabaja ahí, pero nosotros a partir de que somos sacados del mundo, por eso Jesús oró
y dice, mire, yo no quiero que los quites del mundo, sino que los guardes del mal, porque no nos puedes sacar de aquí. Tenemos que venir a decidir y tenemos que aprender también a vivir acá y a tener nuestros principios firmes en lo que hemos creído. Pero Dios entonces, mediante el poder de elección, nos permite que elijamos. Y lo que decía era que nadie obliga a nadie. Ahí está el buffet, pero el que termina haciendo las cosas, las hace porque decidió hacerlas. Que después diga que en el mundo cristiano se maneja mucho eso. No, es que hermano, el enemigo es no sé qué. Y pues, sí, caí. El enemigo nada. Esa es la disculpa. Es de su propia concupiscencia. La naturaleza de pecado está ahí viva. Por eso Jesús dice, del corazón proceden los malos pensamientos. Esto no se los trajo el enemigo y se los metió a las malas, aunque a veces, como les digo, los tienta a través de los sentidos sensoriales, pero ¿qué? Eso lo tiene ahí. Si no tuviera el gusto de pecar, no veía el canal pornográfico, porque no hay el deseo de verlo, y lo quitaría. Nadie obliga a nadie, cada uno toma su decisión. Entonces, cuando Dios nos saca de ahí, empezamos a contar, empieza a escribirse el libro y empezamos a tener una nueva vida. De tal manera que, si alguno está en Cristo, ¿nueva qué? Criatura es. Las cosas viejas pasaron. ¿Por qué pasaron? Porque la sangre de Jesús borra el libro. Entonces ya pasaron y por eso se empieza a contar y se empieza a escribir ahora. Pero ahora se empieza a escribir diferente. ¿Para qué? Para recompensa de lo que hagan. Y ya no para condenación. El principio de los meses y el principio para nosotros una nueva vida. Pasemos a la siguiente, por favor. Dice que en el día 10, vamos a seguirlo aquí un poquito en orden. ¿Quién quiere leer el segundo versículo si lo tiene ahí? 12, 2 o 3, ¿sí? 3. Hablad a toda la congregación, ¿sí? Hablad a toda la congregación de Israel diciendo: en el día 10 de este mes, tómese cada uno un cordero según las familias de los padres, un cordero por familia. Hasta ahí. En el día 10 del mes de Abib, entonces va a apartar un cordero por familia. ¿Qué significa apartarlo? Significa que tiene que sacarlo del rebaño de las ovejas y tiene que colocarlo en un corral solito. Ya lo saca de ahí y lo aparta. Piensa en ese corderito. Ahorita va a decir que tenía 1 año, entonces no es muy grandote ni viejito, sino que está a plenitud de vida, pero lo aparta ya del rebaño y ese empieza ¿a qué? A llorar ahí. Empieza a hacer escándalo porque no es que lo separaron del rebaño, ahora está ¿qué? Solo. Así como el corderito es separado, eso lo que hace es tipificar la muerte espiritual de Jesús. Ayer hablábamos de 3 muertes que tenía que sufrir Jesús por 3 vidas que necesitábamos tener nosotros. Vida espiritual, vida espiritual, vida física y vida ¿qué? Eterna. O vida en abundancia y vida ¿qué? Eterna. Entonces, la primera muerte es la muerte espiritual. El día 10 es igual en Jesús al momento en que Jesús ora en Getsemaní. Siempre Jesús estaba dependiendo del Padre. Yo no hablo por mi propia cuenta, dice Jesús. El Padre y yo uno somos. Es decir, Jesús oraba mucho y estaba continuamente en comunión con Dios.
y lo que recibía del Padre, él hablaba y él hacía. Ungido por el Espíritu Santo, respaldado por Dios, sucedían los milagros, las señales y los prodigios. Imagínense usted qué duro será para Jesús, al igual que el corderito que les decía ahorita que era apartado del rebaño, cuando ahí al Jehová cargar en él el pecado de todos nosotros, según lo que dice Isaías 53, se rompe la comunión con el Padre. Ahí en ese momento, por eso era que él oraba mucho antes. Dice que se fue al monte de los olivos y se llevó a sus discípulos y les dijo que oren. Y él se retiró un poco a orar, pero cuando volvió al ratico ya estaban dormidos. Y les dice que oren para que no entren en tentación. Mire, el espíritu está dispuesto, pero la carne es débil. Volvamos aquí. Si este espíritu tiene vida, puede comunicarse con Dios. Si está muerto, no. Pero aún así puede tomar la decisión y buscar de él. Pero el cuerpo no quiere. El cuerpo no quiere porque le gusta dormir. Y al cuerpo lo domina el alma porque éste rige sobre el cuerpo. Por eso es que hay un dicho por ahí, o algunas doctrinas o filosofías dicen que la mente domina el ¿qué? El cuerpo. El espíritu rige al alma y el alma al cuerpo. Entonces Jesús se retira a orar y dice que su sudor era como ¿qué?